buenas condiciones, ¿verdad, hermano? Vamos a irnos al capítulo número 22 del Evangelio de San Mateo, capítulo número 22. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar. Dice el versículo número 1 en adelante: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a las labranzas y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y envió a sus ejércitos y los destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos, buenos, y a las bodas fueron llenadas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a dejar esta lectura hasta acá. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ayúdenme a orar. Siempre la predicación tiene que ser en el Espíritu. Padre, te pedimos que nos traigas, Dios, siempre bendiciones a nuestras vidas, salud, fortaleza. Que nos traiga, Señor, dirección también a través de tu palabra. Que podamos ser guiados, instruidos y alertados a través de ella. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos conduzcas a las ideas, a la inspiración, para que esta palabra sea de mucho provecho para cada uno de los oyentes. Tanto, Dios, los que están acá presentes y los que están a través de los medios, están a distancia, los ponemos en tus manos y que sean también bendecidos, y que cada uno, Dios, de los que estamos presentes en este culto, seamos bendecidos. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Así que siéntese y amárrese bien. En esta ocasión vamos a hablar de la boda del hijo del rey. La boda del hijo del rey. Siempre es importante
hacer una introducción para que en esa introducción podamos como familiarizarnos con la lectura que hemos tomado. Y en este caso voy a tratar la manera de hacer una reseña de esta parábola. Por ejemplo, esta parábola en primer lugar se refiere a lo que es Israel, para que no perdamos el contexto. Acuérdense que el contexto es a quién se refiere aquella lectura, y en este caso pues se está refiriendo a Israel. Eso es lo que vemos en esta parábola. En la parábola de la viña, que está en el capítulo 21, un capítulo atrás de este mismo Evangelio de San Mateo, se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento, en el cual el reino de Dios estaba presente. En el versículo número 43 del capítulo 41 de este Evangelio de San Mateo, habla que el reino de Dios estaba en medio de lo que era la sociedad de Israel. En esa parábola me estoy refiriendo a la parábola del capítulo 21 y no de la que hemos leído. Se compara a Israel como una viña, donde el enfoque era, fíjese bien, el trabajo bajo la ley. Lo voy a repetir una vez más porque esto me interesa que a usted se le quede. Decíamos que en esa parábola, que me refiero a la parábola anterior, está hablando de que el reino de Dios estaba presente. Y que en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, en esa parábola está hablando de viña, y cuando se habla de viña es trabajo. Es decir, hay que entender lo que es acción, trabajo, donde en este caso sería el trabajo de los profetas de ese entonces y el trabajo que trajo la ley para el pueblo de Israel. Más ahora, en la parábola que estamos leyendo, habla del reino de los cielos. Ya no es el reino de Dios. El reino del cielo, que en este caso está presente ya en este nuevo espacio o nuevo periodo de la gracia. Ahora, esta parábola es comparada con una fiesta. Fíjese bien, la del capítulo 21 comparada con lo que es el tiempo del Antiguo Testamento, donde había lo que era el reino de Dios y que se involucra el trabajo, por mencionar viña, que tiene relación con eso. Y en esta parábola habla del reino de los cielos, que en este caso ya está presente. Por ejemplo, el reino de los cielos se compara, de acuerdo a lo que hemos leído ya, se compara a la boda del hijo, a la boda, que lo que significa boda es disfrute. En este caso está hablando ya que es el periodo de las bodas y por ende el disfrute que tiene en sí lo que es la gracia o el evangelio. Y es acá donde vamos entonces a ver de qué manera Dios en el pasado tiempo a los israelitas los llama, los
involucra dentro de lo que es el trabajo, de lo que es formar el asunto de la preparación del nuevo periodo que se daría en esta parábola 22. Y por supuesto, cuando ya ha venido lo que es el periodo de las bodas, por ponerlo de esta manera, que lo que vuelvo a decir implica es disfrute, porque en una boda no se va a llorar, en una boda no se va a ayunar, en una boda lo que se va a hacer es reír, disfrutar, comer y sucesivamente. Eso es entonces lo que indica esta parábola. Pero por supuesto, los que van a darle la vida y lo que es el ambiente a esa fiesta de bodas son las personas, porque tampoco si no hay personas pues no hay nada. Y viene lo que es ese llamado, que es parte de lo que leíamos, el llamado, la invitación, porque dice el Señor, ya está preparado, están preparados los toros, los animales, para que todos vengan a comer, a disfrutar de lo que es la fiesta de bodas. Y en esa idea el Señor está, por supuesto, enfocando y dirigiéndose, hermanos, a ese llamado, tanto para el pueblo judío como para el mundo gentil. Pero empezando con lo que sería el mundo judío, ahí leíamos nosotros que algunos de ellos, gran parte de esta generación judía, no hicieron que honor a lo que era este llamado. Y lo que leíamos ahí, unos se fueron a sus labranzas, otros se fueron a sus negocios. Ahí podemos también generalizar lo que es el mundo gentil también, para que podamos irnos armonizando. Podemos hacerlo de esa manera. Cuando ha venido esa invitación, es un hecho que es una invitación inmerecida, que ha sido una invitación al disfrute, al gozo, a la armonía, a el poder disfrutar de esos manjares, que en este caso, ya lo dije, es el periodo de la gracia, porque el evangelio de la gracia, hermanos, eso es en términos específicos. El evangelio de la gracia es disfrute. El evangelio de la gracia, en este evangelio de la gracia, lo que hay es paz, lo que hay es gozo, lo que hay es alegría, lo que hay es fe, lo que hay es esperanza, lo que hay es, además de todo eso, vida abundante y vida eterna. No le podemos llamar de otra manera, y con todo y con toda razón es por la cual el Señor identifica este periodo de esta parábola como ese periodo del banquete, del disfrute. Uno sabe muy bien, por si todavía no me ha entendido y si todavía no estamos convencidos algunos, pero para traerle a memoria, si nosotros hacemos un recordatorio de lo que era la vida pasada en cuanto a nosotros, en lo personal, en el caso suyo, en el caso mío, nos daremos cuenta que esa vida pasada
Era una vida de angustia, era una vida desesperanzada, era una vida sin rumbo, era una vida de tinieblas, era una vida de amargura por todas las cosas que practicábamos y por todo lo que nos rodeaba. Pero cuando hemos entrado a lo que es, en este caso, el banquete de la gracia, el que hemos sido receptivos a esa invitación al banquete de la gracia, cada uno de nosotros puede hacer un análisis del antes y el después. Podemos hacer una comparación conforme lo que le estoy diciendo. Espero que usted esté consciente de lo que ahora nosotros disfrutamos y de lo que ahora nosotros somos. En ese sentido podemos ir como diríamos una vez más reprogramándonos, porque muchas veces cuando uno tiene las bendiciones, hermano, uno como ya las tiene, no puede como percibirlas, y no solo no puede percibirlas, sino que se olvida de las bendiciones. Le voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por nuestros ojos, por nuestros pies? ¿Cuántos le hemos dado gracias a Dios? Casi que muy poco, hermanos. Le damos gracias en la mañana, gracias porque puedo ver, Señor, porque puedo abrir. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya nos acostumbramos a que tenemos los ojos. Pero eso es una bendición. Preguntémosle al que no los tiene, preguntémosle al que le faltan miembros, preguntémosle a los que están imposibilitados. Así viene siendo el caso de la gracia, cuando ya nosotros estamos ya rejuvenecidos, bendecidos, ya estamos en una esfera de gloria, de fiesta, de esperanza, de presencia del Espíritu Santo. Hermanos, es un hecho que podemos, dije una vez más, hacer una mirada hacia el pasado y ver el presente. Sabemos que es totalmente diferente. Por ponerle siempre un ejemplo, los que vienen de las drogas, los que vienen de ese mundo oscuro, hermanos, y ahora estamos dentro de las bodas, dentro de este banquete del evangelio. Creo que hay muchas razones por qué agradecerle al Señor, pero antes de agradecerle, nosotros podemos hacer esa evaluación propia de que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas, en el sentido de que nos ha cambiado. Ese es el banquete de la gracia. El evangelio es eso, lo que genera en la persona, pone cántico nuevo, hermanos, pone nueva visión, pone nueva expectativa, pone nueva esperanza. ¿Por qué? Porque es algo, y usted debe de saber que, porque el evangelio no es algo sacado por ahí, sino que el evangelio, hermanos, es el que bajó del cielo. ¿Y qué significa evangelio? Acuérdense que la palabra evangelio en sí, en su definición, lo que significa son buenas nuevas. Cuando en el periodo del Señor y en esa cultura siempre se celebraban los evangelios, por decirlo de esta manera. Era un evangelio que le naciera un hijo a una persona, era una buena noticia. Nació, eso es evangelio en sí, la palabra. El que le naciera, el que tuviera una victoria, el rey en sus conquistas, era un evangelio. Es decir, era que, vamos a ver, una buena noticia. Eso es evangelio. Cuando usted le dicen evangelio, están diciendo, vamos a ver cómo, buenas noticias. Eso es evangelio. Y hermanos, pero este mundo está lleno y ha estado lleno de malas noticias.
porque los periódicos siempre están llenos de mala noticia. Pero cuando allá en la aldea de Belén, damos un gloria a Dios, en la aldea de Belén, hermanos, aparecieron los ángeles a los pastores que estaban en el campo en la noche y le dijeron: ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador, ha nacido el Rey. ¿Qué significa? Buena nueva, el que trae vida, el que trae esperanza, el que trae, hermanos, alegría al corazón. Esas son las buenas nuevas. Ese es el banquete del evangelio. Espero que usted y yo estemos, hermanos, disfrutando el banquete del evangelio. Pero ese banquete, por supuesto, se ha llevado a cabo la invitación para que lo disfrutemos, y muchos de nosotros en el periodo de estos 2000 años, hermanos, ese llamado ha sido constante. Vengan, como dice Isaías 55, venid a las aguas, venid, comprad sin precio vino y leche. El llamado ha venido siendo, hermanos, para esta generación nueva testamentaria, ha sido ya la consumación de todo el trabajo del pasado, y ahora ya está la preparación de lo que es el banquete, y nosotros estamos dentro de ese grupo de personas que estamos ya disfrutando lo que es, hermanos, lo que genera el banquete y lo que genera el evangelio de la gracia. Yo creo que esto es maravilloso. Yo creo que esto es algo que no puede ser comparado con nada de esta tierra. Sin embargo, el Señor hasta este día, hermanos, sigue llamando. Dice allá en Mateo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor conoce la condición del hombre. El hombre, aunque sabe decir que está bien, pero el hombre sin Dios, el hombre sin estar involucrado en este banquete de la gracia, el hombre, hermanos, la Biblia dice, Efesios, Pablo lo dice en su capítulo número 2, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, ahí vemos el amor de Dios, porque eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, damos un amén, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, tenga muerte o tenga vida. ¿Qué dice? Tenga vida eterna. Es que dentro del banquete de la gracia, hermanos, estamos completos y estamos cumplidos. Y ahí vemos lo que yo puedo ver en esto. Es esa bondad de Dios, es esa misericordia de Dios, hermano, que tanto en el Antiguo Testamento siempre Él se acercó a Israel con el reino de Dios, y cuando ha venido el periodo de la gracia, que es el reino de los cielos, el Señor sigue llamando tanto a unos como a otros. ¿Acaso no ve usted eso? Una tremenda bondad de Dios, un grande amor de Dios para el hombre. ¿Y por qué lo hace el Señor? El Señor hace esta invitación porque, hermanos, oiga, cuando el Señor habla en San Juan, dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, que dice, tiene vida. Es que el Señor sabe que el hombre está muerto, y en su misericordia
para que ese hombre pueda salir de la sepultura, de la muerte espiritual. Es esa la razón donde vemos su bondad llamando a los hombres, y amándolos los ha llamado en todos los tiempos, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y yo digo, grande es su misericordia. Qué importante es poder analizar esta mañana esa bondad de Dios, porque muchas veces, si no vamos aclarando las ideas, hermanos, muchas veces las personas piensan que cuando Dios hace esa invitación al banquete de las bodas, las gentes muchas veces se creen muy importantes y creen que Dios llama a las personas porque sin duda piensan que Dios necesita de esas personas, que Dios, su reino, su poder, su gloria va a ser aumentada al venir a esos que invita. No, Él no los invita porque Él va a ser más grande, porque eso va a ser importante para su gloria. Hermanos, Él los invita porque Él sabe la condición en la cual está el hombre sin Dios. El hombre sin Dios está destruido, está acabado. El hombre sin Dios va por un camino que al final termina llegando a lo que es la condenación eterna. Y dice el Señor, pues eso es lo que yo no quiero. No quiero la muerte del que muere. Más bien Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. ¿Y por qué? Para que no perezca el hombre. Esa es la razón. El amor de Dios para que no perezca no es porque Él va a ser grande. Él es grande. Él siempre ha sido el eterno, el primero y el último, el que estaba vivo y ahora está, el que estaba muerto pero que está vivo. Él es el alfa y la omega. Son las letras de, hermanos, de el alfabeto hebreo. El alfa es la A. Él es el alfa y la omega, la A y la última letra, como la Z nuestra, la A y la Z. Él es la A y la Z. Damos un gloria a Dios. Él no necesita de los hombres. Son los hombres los que necesitan. Son los que están hambrientos, los que están sin esperanza, los que tienen matrimonio destruido, los que tienen, hermanos, corazones convulsionados. Son los hombres los que necesitan paz en sus corazones. Son los hombres los que necesitan dirección en esta vida, porque, hermanos, esa dirección, esa luz es la que necesita el hombre, y esa es la luz que Dios, hermanos, irradia, el llamado de Dios. Venga, venga, ya está preparado todo. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Vengan, ya está preparado todo. Ya está preparado todo. Eso es lo que, es decir, ya no hay nada que hacer para que el hombre se disfrute y que pueda obtener el verdadero disfrute, porque el disfrute no lo da la marihuana, el disfrute no lo dan las mujeres, los hombres, el disfrute no lo da el pecado. El disfrute está en Dios. Damos un amén. El disfrute está en Él, y es esa la insistencia de Dios llamando. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted? ¿Qué podemos decir a ese amor de Dios? ¿Qué podemos decir? Hermanos, si usted me pregunta a mí, yo no tengo, en verdad, en un sentido, nada que decir, porque es su misericordia, porque es su misericordia que nosotros hemos recibido sin merecerla.
En ese sentido yo no tengo nada que decir. Lo único que puedo yo decir, y eso es lo que siempre he dicho, hermanos, casi en la mayoría de mis oraciones: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Eso es lo único que podemos decirle. No podemos decirle otra cosa. No podemos decirle: yo fui inteligente y busqué, hermanos, porque no es el hombre, no es el muerto que puede resucitar. Necesita a uno que lo resucite. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es el hombre en su condición de muerte espiritual que necesita a uno que se pare en su tumba, muerto de 4 días, y mencione su nombre. Y ese muerto de 4 días, que es la figura exacta del hombre en el pecado, ese hombre reacciona aún en esas condiciones. Ese cuerpo morimundo, ese cuerpo putrefacto ya de 4 días, reacciona a la voz de ese banquete, de esa bendición del evangelio. Hermanos, eso es maravilloso. Y eso lo que más yo puedo destacar esta mañana, y lo que el Señor pone en mi corazón, esa insistencia de Dios, ese constante llamar de Dios, y el constante llamar de Dios. Y puedo ver también la actitud del humano, la actitud del hombre que está en las condiciones paupérrimas, el hombre que no tiene paz. Aquí lo que leemos en esta parábola es, hermanos, que las excusas luego aparecen. Eso es como que para eso el hombre enfermo, el hombre muerto en sus delitos y pecados, como que es, hermanos, dado, no es como que es, sino que es dado más bien a las excusas, a decir: no puedo, yo tengo otras cosas más importantes. Porque eso es lo que leemos acá. Y dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron, verso 3, no quisieron venir. Así está el hombre, así están las personas, así han estado todo, hermanos, el periodo de la historia humana, de los 6,000 años de historia humana. Siempre así ha reaccionado el ser humano. Usted ve cuando, antes de enjuiciar a los antidiluvianos, usted ve la misericordia de Dios, y los llamó a través de Noé, a través de la construcción del arca. Se cree que Noé estuvo 120 años construyendo ese gran barco, hermanos, que era la alternativa. Y Noé, habla la Biblia, que era el pregonero de justicia. Noé no cayó en esos 120 años de hablar, y era Dios hablando e invitando, hermanos, al muerto, al necesitado, a venir al refugio, a venir al arca de escape. ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Cuál fue la reacción de la gente en ese entonces? La reacción de la gente fue ninguna. Para ser receptivos a la invitación que Dios hacía por medio de Noé, fue nula. No hubo una reacción. Y es irónico que los que reaccionaron, hermanos, ¿qué piensa usted con eso? ¿Cómo no podemos ver la grandeza de Dios, el amor de Dios, su bondad en términos gigantescos? Porque, por ejemplo, si fuera uno como humano, uno dice: bueno, esto ya no tiene nada de remedio, pues la gente no quiere, pues que se lo lleve el diablo. Pero esa misericordia de llamarlos, y ver usted que en este caso que estoy diciendo no hay una reacción,
La reacción más bien fue de los animales, de los animales, de los animales. ¿Qué le parece? ¿No le parece, hermanos, una tremenda contradicción? ¿No le parece que estamos graves como seres humanos? Fue el león, fue la vaca, fue el toro, fue el buey, damos un gloria a Dios. Fue el burro el que entró, fue la jirafa, fue el elefante, fue la serpiente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fueron los animales. Esos fueron los que reaccionaron. Los animales fueron los que reaccionaron. ¿Qué le parece? ¿No le parece a usted grave la situación del hombre? Cuando hay una invitación y ellos dicen no. Imagínese. Usted me dirá, pero es que, hermano, los animalitos Dios les puso en el corazón. No. Dios no juega sucio. No. Dios es como que usted me diga, bueno, Jesús no sufrió lo que sufrió porque era Dios. No, Él no viene a hacer una mímica, Él no viene a hacer una presentación artística. Él vino a morir y a sufrir en carne propia. Le digo para aclararle esto de los animales. Y usted me dirá, hermano, es que Dios les puso a los animalitos. No, los animales apenas tienen, hermano, no tienen razón. De alguna manera tienen sentir, pero carecen de razón y carecen de voluntad. Pero el animal Dios lo equiparó con un instinto, con instinto. Por eso es que la hormiga, allá en Proverbios 6, habla, ve perezoso la hormiga que prepara su alimento y sucesivamente y lo prepara en las estaciones adecuadas a puro instinto. Dios da ese instinto a los animales. Decían los abuelos en el pasado, no sé si usted les oyó, que cuando iba a haber terremoto empezaban a chillar las gallinas. Sí, ustedes como no conocen las gallinas, ¿verdad? Pero empezaban a aullar los perros. No sé si conocen los chuchos, hermano. Aleluya. Empezaban. ¿A qué se refiere eso? Son instintos. Ellos presienten. Ellos tienen un presentimiento. Y de acuerdo, fíjese que cuando yo tuve la experiencia de ver aquel eclipse que se quedó en oscuridad la tierra en gran parte, no sé en qué año, hace unos 20 años, si no estoy mal, que los pajaritos luego estaban, hermanos, antes de, como parecía que iba a anochecer, ellos se equivocaron y era mediodía, pero ya los pajaritos luego caminando hacia los lugares de dormitorio por el instinto, son los instintos. Oiga, y el hombre aparte que tiene instinto, tiene esos tres elementos, tiene alma, tiene razón y tiene sentir. Pero los animales, damos un amén, los animales fueron los que reaccionaron apenas con ese pequeño instinto que Dios les dio. Cuando vamos viendo eso, uno puede decir, ¿qué cara tiene el hombre? ¿Con qué cara el hombre se va a presentar delante de Dios? Es increíble. Se metieron un promedio de 45,000 animales. Se hace la anécdota de la tortuga, porque la tortuga, aunque es del agua, pero si la tortuga permanece no tiene ese respirar de lo que es fuera del agua, se muere. Y era suficiente tiempo, pero la tortuga, el hecho de que está la tortuga y con tanta paciencia, y eso, mano, yo tengo 2 tortugas y a cada rato las grabo y veo esa paciencia, una pata y otra patita, y así
van caminando. Así se logró meter esa animalita en el instinto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y nosotros con tanto cerebro y nosotros con tantos pies, hermanos, razón, voluntad. Esa es la misericordia de Dios. No dejó de llamarlos, no dejó de invitarlos a su gracia, a su misericordia. ¿Qué le parece? Cuando antes de destruir Sodoma, el Señor no crea. A veces uno, cuando no armoniza los asuntos de la Biblia, uno puede cometer error y llevarse de encuentro, porque muchas veces nos llevamos de encuentro. Todo el tiempo lo hemos hecho a Lot y lo consideramos el impío Lot, el rebelde Lot, el ambicioso Lot y sucesivamente. O sea, nunca que hablamos en bien del hombre, ¿verdad? Pero en eso feo de este Lot, hermanos, había un propósito de Dios. Sí, me doy a entender. Había un propósito de Dios. Había esas ciudades de Gomorra y Sodoma, estaban hundidas, estaban perdidas. Y Dios dice: voy a mandar, aunque sea rebelde este, ambicioso, voy a aprovechar la ambición de este y lo voy a meter en Sodoma. ¿Para qué lo metió en Sodoma, hermanos? Para que diera luz. Y la Biblia dice claramente que Lot también fue alguien que llevó la palabra, llevó la luz a Sodoma. Ese era el propósito de Dios. Dios no los quería dejar sin luz, sin invitación a su misericordia. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando vemos esa depravación terrible, los ángeles pasan avisándole a Abraham que van a destruir esa ciudad. Y luego se van y le dicen los ángeles: vamos a comunicarle esto a Abraham, porque Abraham tiene que conocer lo que vamos a hacer ahorita, porque era de confianza. Y le contaron: vamos a destruir Sodoma. Y es ahí donde empieza Abraham a interceder. Si hubieran 50, señores, ustedes destruirían al justo con los injustos. Si hubieran 30, y se fue regateando, hasta que llegar 10. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham, hermano? Pensando en su sobrino que también se iba a quemar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es llega y ve y comprueba y toma un panorama de lo horrible que estaba ahí. Y luego le dice a Lot: no habían 10, pero por todo ese tiempo que estuvo Lot en Sodoma y Gomorra, hermanos, estos se dieron cuenta que había una salida para los pecadores, que había una alternativa, que había una invitación a una vida nueva, a una vida de abundancia que es en Dios. Y es increíble que incluso cuando el Señor le dice: anda, le dice: saca lo que tienes. Si tienes parientes. Y fue Lot y anduvo con los que eran yernos o iban a ser yernos. Y todos, hermanos, nadie quiso. Así es el hombre. Nadie quiso. Dice el proverbio: a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así es el hombre. Oiga, y dice que no le pusieron atención. Claro que Lot ya estaba bastante desprestigiado, porque cuando un cristiano está bastante desprestigiado, ya la gente ni le cree, aunque esté diciendo la verdad. Pero quiera el que tenga oídos oiga. Por eso hay que cuidarse. ¿Qué hay que cuidarse? Vamos a ver si me agarraron. A no desprestigiarnos. Sin duda, eso contribuyó
con Lot estaba desprestigiadito el hermanito. Ya nadie le creía. Cuando predicaba, decía, es mentira, está predicando. Entonces, por eso es importante esto. Dicho sea de paso, es un pequeño comercial. Para que se cuiden las diaconisas, se cuiden los pastores, se cuiden los músicos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Damos un gloria a Dios, hermano. ¿Y cuántos fueron los que salieron? Apenas las dos hijas, la mujer de Lot. Y esto que a puros jalones, a puros empujones lo sacaron los ángeles, a ellos mismos. Y la mujercita no pasó la materia. Estaba tan encantada de las fiestas de Sodoma, de los movimientos sociales de Sodoma, que echó una mirada y se convirtió en sal. Otro mensaje para los que ven para atrás. Amén, amén. Así que no hay que ver para atrás, porque eso fue un recordatorio que dejó el Señor. Pero, hermano, dice Pablo, cuando habla que nosotros, dice, como embajadores, dice Dios rogando por nosotros, hermanos, a los hombres. Nosotros hacemos las veces de los embajadores de Dios, como los santos, como los predicadores. Andamos llamando a la gente, invitando a la gente, y no quiere, el bolo no quiere venir a comer, hermanos, de los toros de la gracia. El mujerero, el adúltero, el borracho, el marero, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No quiere. No, dice, ¿a qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? Ahí solo van los viejitos y solo van los traumados. Es que las iglesias para ellos están llenas de traumados. Y ahí estamos por medio de los hogares de restauración. Eso es Dios rogando, Dios invitando a las bodas del Hijo, del banquete del Hijo, invitando, y la gente se está muriendo, y la gente, hermanos, aún con esta enfermedad, los está socando del cuello, y ni aún con, hermanos, con la bota en el cuello quieren buscar a Dios. Es increíble la dureza del hombre, pero es maravillosa la bondad de Dios. Pide e insiste, e insiste, e insiste, e insiste con el borracho, insiste con, hermanos, insiste con el drogadicto, insiste con el vendedroga, insiste con el marero, con el consumidor de droga, insiste con la mujer rebelde, insiste con el hombre, hermanos, ambicioso. Venga, ya está preparado el banquete, ya hay gozo, hay alegría, porque eso es lo que hay en el evangelio. El evangelio no es para muertos, el evangelio es, hermanos, el que resucita a los muertos y da vida al que no tiene. Que se oiga un poderoso amén. Y ahí vemos la súplica de Dios. Ahí vemos. Y hay algunos que logran venir. Y esos son, aquí aparece uno que dice, fíjese, aquí aparece uno que se metió fue invitado. Esto pongámosle atención. Y esto tiene que ver algo. En el versículo 11 en adelante. Este fue invitado y entró. Estos son los cristianos, los oyentes que vienen a las iglesias. Sí vienen,
por último vienen. Y vienen a las iglesias y las iglesias están llenas de invitados. Pero no se trata solo de ser receptivos a la invitación. Y en eso tenemos que sacar nosotros hacer como algún análisis muy personal, hermano. Yo voy finalizando. Tenemos que hacer algún análisis muy personal. Es cierto, son muchos, y aquí dice son muchos los allegados y son pocos los escogidos. Esto hay que ponerle atención. Damos una amén. Esto hay que ponerle seso. Esto hay que ponerle cabeza y corazón. Porque estos versículos no es que no haya que escribir el escritor. Estos versículos tienen palabra de Dios, tienen mensaje de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al que vive. Ha venido bastantes invitados. Y son bastantes en todo el periodo de la gracia que han disfrutado del banquete. Hemos comido. Yo soy un gran comelón de eso. Yo tengo 30 y pico de años de estar en esa mesa. Y son manjares y manjares. Cuando uno está enfermo, en esa mesa hay salud. Cuando uno está triste, en ese banquete de esa mesa hay alegría. Cuando uno está desesperado, en ese banquete de esa mesa hay esperanza. Cuando uno no tiene rumbo, en ese banquete de esa mesa de la gracia del evangelio, ahí hay rumbo. Ahí hay esperanza. Ahí hay gozo. Ahí hay paz. Ahí hay dominio propio. Todos son los mensajes que hay en el banquete de la gracia. Damos un amén. Ahí están reflejados los frutos del Espíritu. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí están reflejados los frutos del Espíritu que dice Gálatas, hermanos, cuando habla de estos frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu en ese banquete, verso 12 del 5 de Gálatas, ahí hay amor, ahí hay gozo, ahí hay paz, ahí hay paciencia, ahí hay benignidad, ahí hay bondad, ahí hay fe, ahí hay mansedumbre. Todos esos machos, hermanos, sin cabresto, en este banquete encuentran cabresto. Damos un gloria a Dios. Ahí hay, hermanos, hay mansedumbre, hay templanza. Afuera no hay templanza, afuera no hay amor, afuera no hay paz, afuera no hay gozo, afuera no hay dominio propio. Es en el banquete de la gracia que hay dominio propio, que hay, hermanos, control, paz y amor. Todo eso hay ahí. Mansedumbre, templanza. Busque esto en las universidades del Harvard. Busque aquí en la universidadcita que tenemos, aquí tenemos como 20 universidades. Busque usted algo, pregúntele a un joven de los que están ahí, más bien los adoctrinan para otros asuntos, pero nunca encuentran estos banquetes, estas comidas deliciosas, porque este es, hermanos, el secreto del evangelio. El evangelio, dijo Pablo, es poder y potencia de Dios para salvación. Ese es el evangelio de la gracia. Si nos vamos casa por casa, vamos a hallar gente desgraciada, hermano, tanto con pisto y sin pisto. Pero la invitación siempre les ha llegado. Pero dicen no, tengo que ir al mercado. Estos dicen tengo que ir a trabajar. Se fueron a sus trabajos, a sus asuntos. ¿Qué les parece? Es increíble, la gente trabaja toda la semana
y no tiene ni el menor interés, por lo menos, siquiera venir un domingo a la iglesia. Su prioridad es aquello. Es exactamente, le está diciendo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No puedo, estoy bien ocupado. Yo soy hombre ocupado. Yo no tengo tiempo para esas cosas del evangelio. Esas cosas no son para mí. Yo conocí a un cliente mío allá en Costa Rica y él siempre hermanito y que habla de hermanito y todo eso. Y le digo, ¿y usted en qué iglesia se congrega, hermano? Ya tiempos éramos amigos y yo pensé que, hermano, yo me dice, tengo 10 años de no ir a ninguna iglesia porque, mire, todas las semanas yo tengo tantos compromisos, me dice, tantos compromisos que no puedo cerrar este negocio ni el domingo. 10 años sin ir a una iglesia, pero hablando de iglesia, son monstruos con ropa de santo. Ese es el tipo de persona que dice, no, unos se fueron a sus trabajos y sucesivamente, y otros a sus labores, y la invitación, pero es acá donde siempre, hermanos, a Dios no le vamos a ganar, y es ahí donde nosotros leía, y el rey dijo, voy a destruir a estos malvados. Y eso fue y le destruyó la ciudad. Y eso es lo que hizo en el año 70. Destruyó el templo de Jerusalén. Vino un romano de esos bravos. ¿Y sabe cuántos mataron? Sabe, yo no había leído eso, pero hace poco lo leí. Hermanos, un poquito más de 1 millón de judíos ahí en Jerusalén, el año 70, en ese sitio donde pelearon los romanos y mataron más de 1 millón de judíos. Dice que se fueron huyendo le llaman a la fortaleza de Masada, que es un empinado que hicieron los antiguos romanos ahí en Jerusalén, y ahí no es fácil que lleguen, así que los sitiaron y como no podían subir allí a esa parte, eso ahí está, ve ahí Masada, búsquelo ahí, va a ver que es pero lo que dice es que cuando los romanos buscaron la estrategia para escalar y no ser vencidos por los judíos que habían huido a Masada, dice que cuando subieron ya los hallaron todos muertos. Ellos mismos se suicidaron. No quisieron caer en las manos de los romanos. No se preocupen, dijo Dios. Tremendo. No se preocupen. Voy a destruirlos. Y les voy a destruir la casa. Los destruyó el Señor. Y ahora, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Vayan siervos y vayan a las calles, a las entradas de las calles. Capítulo 14 también, esto tiene una similitud en Lucas. Cuando vayan a las entradas de las calles, a las ciudades, y traigan malos pobres, allá dice cojos, traigan los endeudados, porque de todos modos mi cena, mi boda, la fiesta se va a llevar a cabo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Y fueron, dice la Biblia, hermanos, y fueron. Eso es lo que dice acá. Tremendo. Aquí lo estamos viendo. Y dijo, al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó, verso 7, aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, verso 8 dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas para los que fueron convidados, pero los que fueron convidados no eran dignos. Fíjense que esa gente que se ruega, que se le
insiste que suba hacia el bus, que allá le voy a dar, aunque sea a veces, hermanos, fíjese que mi mamá, para los eventos, ella tenía su pistillo y andaba, ella sí lo hacía. Yo le decía, no haga eso, mamá. Pero ella le decía a todos los que decían, fíjese que yo tengo que trabajar, yo le voy a pagar el día, les decía. Y así los traía. ¡Qué desgracia, hermanos! Así los traía mi madre al culto, a la gente, ahí sus vecinos, sus amigos. Así es terrible el endurecimiento del corazón de la gente a la invitación a las bodas. ¿Qué versículo estamos? El versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esa gente que media vez hay un partido, media vez regalen canastas por ahí, hermanos, se topan las calles. Ahí andan detrás de las canastas. ¡Qué desgracia! Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Pero los locales de las iglesias vacíos. Ya vamos a hacer eso también. Vamos, vamos a ver la otra fase de la limal esto. Vamos a hacer eso. Vamos a llenar aquí este local de canastas. El verso 8 dice: no eran dignos. Y mire, lo destruyó. La gente cree que no van a sacar, como dicen por ahí, terminación. Y ahora dice: ir por las salidas de los caminos y amad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntando a todos los que hallaron. Aquí sí, esto ya era de una vez atarrayazo. Juntando malos y buenos, y las bodas se llenaron de convidados. Se llenaron. Siempre Dios no va a dejar de llevar a cabo sus planes. Yo le aseguro, hermanos, yo le aseguro que luego del rapto, todos estos locales, todas las iglesias chiquitas y grandes se van a llenar de gente, como sucedió cuando se cerró el arca de Noé. Pero ya será tarde. Fíjese que la invitación tiene un final. No todo el tiempo Dios estará rogando a la gente. Pero para finalizar, retomo lo que dije hace un momento. Vinieron unos que fueron invitados, y aquí los halla en el versículo número 11. Y el rey dice, vio ahí, dice, a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué dice ahí? El verso 12 dice: él enmudeció. ¿A quién se refiere ahí? Se refiere a esos hermanitos que siempre vienen a las iglesias, reaccionan a las invitadas de Dios, pero que son esos que no tienen la vestimenta adecuada. Por ejemplo, en el caso literal, estas cenas eran así. No crea usted que aquí el Señor sacaba sus parábolas de
de las cosas que se realizaban comúnmente. Esto era normal. Siempre al que le invitaban, le daban un vestido o una señal para que entrara, como que a usted le den una tarjetita cuando vamos allá, ¿ver? Con su tarjetita usted entra. El problema es que entra el dueño de la fiesta y le dice: enséñeme, y a usted quién lo invitó, que es lo que a veces se da, y a usted quién lo invitó, enséñeme su tarjeta. Enséñeme su tarjeta. Y cómo se siente esta persona cuando no está dentro. Sí, entró en la invitación, pero no andaba su tarjeta. Entró y está dentro de las iglesias, pero no está vestido. ¿Sabe? En el capítulo número 19, verso 8 de Apocalipsis habla, y la novia, si gustan lo leemos, y la novia, con esto nos vamos, hermano Mauricio. Deme permiso, un minuto más. Y dice, y ella, ¿qué dice? Léanlo todo. Se le ha concedido que ¿qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Estos son los cristianos que nunca se santifican, que nunca cambian. Son los cristianos que aglomeran los locales de las iglesias y que muchas veces solo es una pura apariencia. El que tenga oídos. Aquí no se trata, hermano, de que yo sea turista de iglesia y yo que esté, oye, me gustan los mensajes y todo eso. El punto es que viene el momento, primero, que el Señor siempre va a hallar gente quien pueda disfrutar del banquete del evangelio. Y esa gente debe de saber, o debemos de saber, que tenemos que tener la identificación de invitado, que es lo que dice este versículo número 8 que leíamos del Apocalipsis. Dice, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Yo no puedo tirarme una vida en una iglesia sin tener ese proceso de cambios. No puedo. No se debe. Porque aquí entramos, pero debemos de entrar completo. Porque no se trata así, de todos modos voy a ir por hacerle el favor, voy a ir porque mi papá va a la iglesia, voy a ir a acompañarlo, voy a ir porque el pastor siempre cuando no ve a los anfitriones ahí está pues gritando, que no sé qué, voy a ir. Eso no es vida cristiana, hermano. Eso es interés por complacer al hombre, pero no a Dios. ¿Cuánta gente incluso sirve a pura apariencia? Es increíble. Pero lo terrible es que aquí hay una consecuencia, y ahí lo leíamos nosotros. Átenlo y échenlo afuera. Vamos a hacer, yo finalizo, pero voy a dar alguna palabra a esto. Amad, agárrenlo y échenlo afuera. ¿Cómo puede interpretar esto usted? Esto es un asunto, una cosa muy propia. Usted puede interpretarlo de otra manera. Pero yo lo pensaría que es, vamos a ver,
Vamos a hacer como el examen. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo lo puede usted como acoplar, asociar, interpretar? Amárrenlo de pies y manos y échenlo afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo lo que pienso es que siempre son cristianos, pero que esos cristianos no van a ser parte de las bodas. Los van a escoger, los van a sacar y los van a echar al periodo de la gran tribulación. Yo pienso que basado en que Cristo dijo, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Así que, hermanito, usted diga, bueno, de todos modos hay una opción. Voy a seguir así frío y todo como a mi estilo. Y ya el hermano dijo que de acuerdo a lo que él piensa, voy a tomarle la palabra, dice usted, y usted sigue igual. Ya eso es una decisión muy propia, pero por lo menos damos algunas ideas. Y esta mañana es una mañana para pedirle a Dios misericordia. Es cierto, hemos venido, pero no solo se requiere venir, sino tener las vestimentas propias, adecuadas, para desenvolvernos en esta vida espiritual. Dijo Cristo, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Pero además dijo, si la sal pierde su sabor, ¿qué dijo? No sirve para nada, sino para echarla al muladar. Esta mañana podemos, hermano, hombre, ríndase. Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle misericordia a Dios. No juzguemos con la invitación del Señor. Hágalo por el bien suyo, porque aquí no le hacemos ningún bien a Dios. Es Dios el que quiere bendecirnos. Es Dios el que quiere salvarnos del dolor. Es Dios el que quiere que disfrutemos de su gracia. Aprovechemos, hermano. Los que están a distancia, ríndanse. Pídanle perdón a Dios esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos.